Para España, este hecho supone mucho. Como realidad histórica, supone la superación de un aislamiento secular. Supone también la integración, la participación en un destino común con Europa occidental. Para España, para la España democrática, para la España de la vivencia de libertad, supone también la culminación de un proceso de lucha de millones de españoles que han identificado la libertad y la democracia con la integración en la Europa occidental. El Consejo Europeo es, en esencia, el espacio donde los grandes líderes de la Unión trazan el rumbo común. Lo forman los 27 jefes de Estado o de Gobierno, junto al presidente de la Comisión Europea y el presidente del propio Consejo. No aprueba leyes ni negocia normas, pero sí marca la dirección política que guiará a Europa. Lo hace a través de conclusiones que se adoptan en reuniones periódicas, al menos 2 veces por semestre. España ha vivido momentos clave en su historia. Felipe González asumió la presidencia de turno en 1989, cuando la Unión contaba con 12 países miembros, y volvió a hacerlo en 1995, ya con 15. La primera reunión formal del Consejo Europeo se celebró en Dublín el 11 de marzo de 1975 y con el Tratado de Lisboa, en 2009, se convirtió en una institución plena de la Unión, con presidencia propia y estable. Desde el 1 de diciembre de 2024, ese cargo lo ocupa Antonio Costa. Imaginar qué pasaría con España hoy si no hubiéramos estado en Europa, probablemente lo lleve a uno a una realidad nueva. Pero después de una negociación muy larga que arrastramos a Portugal, en perjuicio de Portugal, que tenía resueltos los problemas, nosotros teníamos mucho más problemas, la experiencia de participar en el Consejo Europeo, en lo que se ha venido a llamar la época de la galopada europea, con un presidente de la Comisión, Jacques Delors, que hacía todas las propuestas imaginables, ejercía de verdad el derecho de iniciativa de la Comisión para hacer propuestas, como nadie lo ha hecho después. Eso, acompañando a toda esa fase de la galopada europea de 10 años, bajo la presidencia de la Comisión de Jacques Delors, fue una experiencia apasionante. Hay cosas que no se saben, que es bien interesante que se comprendan. Para que funcionara el Consejo, el que empezó siendo, en parte todavía lo es, pero cada vez menos, era la condición necesaria que hubiera un cierto nivel de acuerdo, de coordinación Francia-Alemania, era condición necesaria y en algunos momentos de la historia era casi suficiente, pero después fue siendo necesaria siempre, pero no suficiente. Bueno, en la época esta en la que nosotros nos incorporamos, había algunas cosas que hoy se considerarían como raras, anómalas. Por ejemplo, yo participé en el primer Consejo Europeo después de firmar la adhesión, pero antes de estar plenamente incorporado el 1 de enero de 86. Por tanto, ya teníamos una aceptabilidad. 2, que es un tema de los que se conoce poco. Nos pusimos de acuerdo, Mitterrand, Helmut Kohl y yo, para tener un enlace en cada uno, en la Cancillería, en la Presidencia y en el Gobierno de España, un enlace cruzado de los tres, de tal manera que cuando llegábamos al Consejo teníamos ya una coordinación de posiciones que facilitaba enormemente la tarea de Delors, aunque Delors siempre quería más. Pero las iniciativas, el derecho de iniciativa de la Comisión, lo ejerció abundantemente. Incluso se ponía nervioso cuando no le aceptaban algunas cosas. Por tanto, nosotros teníamos un enlace que hacía que llegáramos al Consejo con una posición en la que 3 gobiernos, Italia había entrado en un proceso, que era lógico que hubiera estado en eso, en un proceso más complicado. Pero que hubiera 3 gobiernos que estaban ya en una posición previa, estudiando las propuestas de Delors y llevando una posición común al Consejo, producía un efecto
de arrastre, de potencia en las decisiones, que nos facilitó muchísimo, muchísimo la tarea. Nos la facilitó siempre teniendo en cuenta que Jacques Delors era impaciente y que quería siempre quería más. Pero él ejerció bien eso. Y él fue el que provocó, yo debo reconocer que cada uno tiene que tener su mérito en la historia. Él fue el que provocó con su acta única todo el proceso de galopada europea. Claro, vivimos en el Consejo, que es el órgano de decisión, iniciativa de propuesta de la Comisión, de aceptación de las propuestas del Consejo y ejecución de la Comisión. Durante todo el periodo en el que yo estuve así. Fue bien curioso, porque en el momento en que empieza a desarrollarse el acta única con las propuestas de Delors, en ese momento empieza a ampliarse dentro de Europa de una manera imperceptible, empieza a ampliarse la importancia del ECOFIN y la disminución del peso relativo de la Comisión, digo, del Consejo de Asuntos Generales, en términos relativos. Por tanto, la Comisión juega un papel fundamental. Con la presidencia de Delors fue una enorme cantidad de iniciativas. Cuando sale Delors después de esa galopada europea, todo digamos que se tranquiliza. Parece como si se calmara la Comisión y las propuestas eran muy pequeñas. Pero Delors era capaz de poner, digo, en sentido figurado, 100 propuestas sobre la mesa, y al menos sobre una parte sustancial de esas propuestas ya teníamos una posición estudiada. El equipo de Mitterrand intervenía poco, de François Premier Legrand, que decía Kohl siempre, pero es que intervenían los equipos y avanzaba mucho el proceso de toma de decisiones. Durante todo el periodo pasamos por situaciones muy especiales, claro, no solo por la aprobación de la acta única. Cuando entramos en el debate sobre un nuevo paso en la construcción europea, que ahora correspondería en atender las propuestas, sobre todo, a mí me interesan las de Letta, pero hicimos ese proceso de avance a una velocidad en términos europeos inusitada, y saliendo de una crisis, incluso de una crisis presupuestaria, que era lo que más inquietaba a Jacques Delors, porque quería que se eliminaran todos los problemas presupuestarios que veníamos arrastrando. El trabajo en el Consejo era un trabajo de toma de decisiones que fijaba la posición de lo que podría llamarse el gobierno europeo, aunque la gobernanza concreta era una tarea de la Comisión, que hacía la propuesta y ejecutaba las decisiones del Consejo. Ha sido una época de 10 años apasionante, repito, la de la galopada europea. Lo que ahora, en este momento, debería volver a ocurrir, el nuevo paso, la nueva galopada europea, que todo el mundo está identificando con un empoderamiento de Europa, la asunción de nuevas responsabilidades para reforzar la autonomía estratégica de Europa, los temas de la defensa, pero no es solo la autonomía estratégica de Europa en los temas de la defensa, es la autonomía de Europa en el propio desarrollo de lo que el informe Letta propone, que sería el nuevo avance en la integración europea, el nuevo reforzamiento. Claro que hay problemas, y problemas difíciles de resolver, el problema de cómo funcionan las unanimidades, etc. Pero en la tarea del Consejo para mí fue apasionante. Fue apasionante, yo tenía un defecto que sigo manteniendo al día de hoy, que yo iba al Consejo, digamos, con la información que debe tener un director general, pero como presidente. Digo, porque no quería nunca tener un hueco del que yo no supiera suficiente. Y veía que otros dirigentes europeos, con los cuales he colaborado mucho, como con Helmut Kohl, como con el propio Mitterrand, lo que tenían eran equipos que llevaban eso, y que incluso cuando estábamos en el Consejo, aunque no estuviera permitido, estaban dándole a los dirigentes europeos los inputs necesarios
para irse pronunciando en el Consejo. Yo los llevaba ya bastante preparados, bastante estudiados. Por tanto, no quería saber menos que ningún otro y acabábamos de estrenarnos. Por tanto, yo hice un enorme esfuerzo en esto. Y la otra pulsión que tenía siempre es intentar llegar a consensos. Bueno, aprendí algunas cosas, incluso en los momentos previos a entrar. Discutía con Margaret Thatcher, sí, como todos. Pero la pulsión de François Mitterrand en el Consejo era dejarla aislada, aunque no se aprobaran las cosas en el Consejo. La mía era integrarla. Ella tenía una habilidad que incluso cuando había perdido la inmensa mayoría de las resoluciones del Congreso, que terminaba aceptando, cuando se presentaba ante el Parlamento británico decía que había ganado siempre. Nunca y en ningún caso aceptó que hubiera perdido. Por tanto, la experiencia era muy viva, los debates eran muy vivos. Yo recuerdo algunos concretos que merecería la pena anotar, sobre todo cuando se impacientaba Jacques Delors. El Consejo estaba presidido por la presidencia de turno, ahora hay una presidencia permanente por la presidencia de turno, pero el Consejo recaía fundamentalmente, era un debate fundamentalmente sobre las propuestas de Jacques Delors. Y él sí se impacientaba. Por ejemplo, con los primeros pasos del Consejo, y le cuento una anécdota que nos lleva a la categoría. Cuando Jacques Delors decía que estábamos fuera de la legalidad, lo cual era cierto, porque teníamos un desajuste presupuestario, las montañas de leche y mantequilla de la Unión Europea acumulada durante años, y que él no podía soportar que estuviéramos en una situación de ilegalidad formal tomando las decisiones. Y amenazaba con dimitir si no se resolvía en ese Consejo. Y recuerdo el estilo Andreotti puro, que levantaba la mano y decía: señor Delors, de cristiano a cristiano, ¿usted cree conveniente que paguemos todos nuestros pecados en un solo jubileo? Sí, claro, pues se deshacía inmediatamente la tensión, naturalmente, salvo en el caso de Delors, que seguía enfadado, pero definía muy bien la posición de cada cual. Lo mismo que pasaba con Papandreou padre, que cuando oía las intervenciones de Margaret Thatcher, yo lo he visto en algunos de los momentos. Diré algo que aprendí de Margaret Thatcher inmediatamente antes de nuestra incorporación. Cuando oía las intervenciones, lo he visto levantarse violentamente porque interpretaba una frase de Margaret Thatcher con el inglés que él conocía, que era el inglés americano, y que significaba algo bastante diferente, y él se consideraba insultado por Margaret Thatcher. Él se levantaba y la silla rodaba por el suelo de la irritación de Papandreou. Margaret Thatcher sí me enseñó una cosa que me fue extraordinariamente útil y que probablemente todos los que estábamos en el equipo de trabajo más inmediato conocían muy bien. Dice: mire, usted me está contando, y fue en un funeral, cuando había un funeral cada rato en la Unión Soviética, iban muriendo los líderes y nos encontrábamos por allí. Y dentro de esa embajada británica, en un sitio completamente aislado y tal, estábamos hablando de los problemas que teníamos todavía para terminar la negociación y la irritación que me producía algunas de las cosas que nos estaban exigiendo. Bueno, irritación no es la palabra, pero bueno, mi preocupación. Y yo le explicaba esto y me dijo una cosa muy sensata. Dice: mire, con usted negocia, o con su gobierno negocia, alguien que tiene un mandato de los demás, y por tanto que conoce el expediente de qué es lo que cada uno reclama en la negociación con ustedes, y al final es verdad que esto es un tratado de adhesión y uno tiene que aceptar las condiciones que le ponen si son soportables. Pero usted tiene que saber una cosa: habrá dos negociaciones, una para estar sentado en la mesa del Consejo y otra cuando esté sentado en la mesa del Consejo
que muchas de esas cuestiones que quedan pendientes o que no pueden soportar se renegociarán. Por tanto, usted tendrá una negociación posterior. Y fue exactamente así, incluso con los plazos y con todo, porque había unos temas que nosotros conocíamos como era natural más y que renegociamos según entrábamos en el Consejo. Bueno, la experiencia, por no alargarlo, que sería infinito decirlo, la experiencia de participar en esa época apasionante de la galopada europea, pero teniendo en cuenta que fue atravesada por la caída del muro de Berlín, que todo el proceso que intentábamos de incrementar, de aumentar todo el proceso de integración europea, se vio interrumpido formal y materialmente por la irrupción que se produce de nuevos candidatos con un problema que parecía un problema dramático y en parte lo era, ¿no? Era profundizar en la construcción europea o ampliar, como si fueran antagónicos. En parte lo eran. Por tanto, todo eso nos toma en un momento en que estábamos tratando de hacer casi una constitución europea, tratado de Maastricht, etc., y todo lo altera, naturalmente, y lo altera seriamente, porque empieza a haber intereses contrapuestos, igual que alteró la relación con los países emergentes que querían formar parte de Europa y los países del Mediterráneo. Entonces, y les digo otra frase muy definitoria de esto. Helmut Kohl, con el que me entendía bastante bien, en el penúltimo Consejo Europeo, discutió conmigo, igual que cuando hicimos los fondos europeos, que eran para los que habían entrado o los que habíamos entrado, que en un momento calificó a Aznar de pedigüeños, ¿no? Cuando nosotros queríamos que se corrigieran algunas cosas. Bueno, yo estaba defendiendo que hubiera un equilibrio para que hubiera una política para los países mediterráneos, a los que le estábamos exigiendo determinadas cosas, ¿no? El Mediterráneo del sur. Y a Kohl le daba miedo de que eso se fuera de las manos. Llegamos a un acuerdo numérico bien simple y poco conocido. Nunca sobrepasará los acuerdos con el sur del Mediterráneo, con el Mediterráneo sur, del 70% de lo que se dedique a ayuda a los países emergentes del centro y del este de Europa después de la caída del muro de Berlín. Y eso fue lo que tranquilizó y movió a acuerdos diferentes. Después los acontecimientos concretos eran muchos. Pero en fin, en sustancia, el Consejo Europeo, durante la época que yo viví esa experiencia, era un Consejo Europeo que tomaba muchas decisiones. A pesar de eso, yo me impacientaba porque la literatura de los consejos europeos creía, y sigo creyendo al día de hoy, porque yo tuve ese encargo, la literatura es: el Consejo Europeo se congratula de no sé cuánto, el Consejo Europeo se preocupa por no sé cuánto. Y si usted está preocupado, pues vaya, tómese una copa y cuando vuelva tome una decisión y díganos lo que va a hacer. O se congratula, pues si está contento, pues lo mismo, tómese una copa y celébrelo con los amigos. Pero dígame el Consejo qué decide, que lo único que importa es qué decisiones ha tomado y cómo va a afectar eso al conjunto de la ciudadanía. Bueno, eso al día de hoy sigue sin corregirse. Es más bien una declaración de estados de ánimo que a veces llega a una cosa que es grotesca. El Consejo de Europeo está de acuerdo en que no está de acuerdo, explicado, digamos, con literatura. Por tanto, viví una época muy interesante, apasionante, 10 años, hicimos 2 consejos europeos en España, conocieron mucho más la realidad española. En el último Consejo Europeo que presidí, curiosamente, que es, hablo de esa tensión entre Mediterráneo y países emergentes en el centro y el norte de Europa. Le decía a Helmut Kohl, esto se resume muy fácil. Cuando a mí me preocupen los problemas
de los países emergentes del centro y del este de Europa, después de la caída de Berlín, del muro de Berlín, la unificación alemana. Lo mismo que me preocupan los problemas del Mediterráneo y a la inversa estaremos avanzando seriamente de que estos son problemas de todos y no problemas que afectan más a unos y a otros. Todavía esa sensibilidad no se ha corregido lo suficiente. Por tanto, todavía eso plantea problemas muy serios. Ahora, tuvimos después, como es natural, el problema de incorporar toda la legislación europea a nuestro proceso de integración, pues cambió la realidad, desde luego la realidad legal española, la base jurídica de nuestra vida, claro, porque hubo centenares, si no miles de normas que se incorporaban por derecho propio. La última anécdota que quiero contarles, que probablemente les divertirá, yo recibí al primer ministro Nakasone, acabábamos de entrar en la Unión Europea, había una reunión del G7 y se vino a verme, me pidió verme antes de llegar al G7 que se celebraba en Italia, porque tenía urgencia en hablar conmigo. Bueno, me sorprendió, normalmente no son muy de urgencia los japoneses, y cuando llegó a Madrid la pregunta que me hizo fue desconcertante para mí, porque yo quiero descubrir cómo consiguió usted introducir el impuesto del valor añadido en España sin gran desgaste para el gobierno. Digo, pues me sorprende que me lo diga, porque efectivamente los 3 últimos meses previos a nuestra incorporación definitiva, el 1 de enero del 86, se introdujo el IVA, habría que contárselo ahora a Trump, sustituyendo a 23 o 24 impuestos especiales. Pero no sé explicarle por qué eso no ha desgastado al gobierno, porque él estaba haciendo un esfuerzo para introducir elementos de impuesto de valor añadido y le había caído la popularidad un 40%, que era lo que le preocupaba, y el apoyo un 40%. Y le dije, les confieso que no lo sé. No sé si es que primero lo hemos hecho y después lo vamos a explicar. Cuando llegue el momento lo vamos a o lo hemos hecho a traición, pero yo no puedo decirle realmente. La gente comprende que para estar en Europa tenemos que hacer esto, punto. Y yo creo además que ha sido positivo y que se ha hecho muy rápido y sin ningún desgaste, pero no le puedo dar ninguna explicación. Primero decide y después explícasela, lo cual no es muy apropiado, es mejor explicar las decisiones que se van a tomar. Por tanto, fue una época muy, muy, muy intensa, una década muy, muy intensa, lo que diría el hombre más respetado, pero no el más querido de Alemania, Helmut Schmidt. Esa década, él dice que el máximo de resistencia de los materiales para estar en la cúpula del poder eran 10 años. Bueno, pues esos 10 años fueron de una extraordinaria intensidad. Y yo despedí el último consejo entregándoles, porque mi obsesión era equilibrar las políticas mediterráneas con las políticas que apretaban de ayuda a los países del centro y del este de Europa. Les regalé una fotografía apaisada hecha desde la costa española, el estrecho de Gibraltar y la costa marroquí en un día de poniente. Recuerdo que es poniente porque es el viento que limpia el aire. Y los barcos atravesando, que era como una foto apaisada del Río Grande entre México y Estados Unidos. Una foto muy impresionante, que todos quedaron muy impresionados con esa foto apaisada. Ese fue el regalo, el recuerdo del último Consejo Europeo celebrado en Madrid. Bueno, parece mentira, porque Europa, que es una sociedad claramente envejecida, ahora está obligada a hacerse mayor, es decir, a hacerse responsable de sí misma. Y esto la gente le está dando más importancia a una dimensión que la tiene, que es la defensa y la seguridad. Tenemos que dar paso en ese sentido. No podemos estar permanentemente dependiendo de otros, pero yo además resalto que tampoco podemos parar nuestro desarrollo de integración para ser verdaderamente autónomos
en lo que se hizo, por lo que acabo de explicar, la gran galopada europea, toda la acta única, lo que llamaba Jacques Delors acta única bis, que le decía esto es una contradicción en sus términos, cuando discutíamos el Tratado de Maastricht. Ahora hay que dar un nuevo paso. Si de verdad se quiere empoderar a Europa, hacerse cargo de sí misma y disminuir las dependencias de otro, aceptando que la globalización no va a desaparecer. Si de verdad se quiere hacer, yo recomendaría, es muy simple, que se tome en cuenta el informe Letta, algunos dicen también el informe Draghi, yo lo pongo en orden. El informe Letta, ¿cuál sería el siguiente paso de la integración europea? No nos podemos seguir permitiendo, no podemos, y ahora nos animará Trump a conseguirlo, no podemos seguir permitiendo que más de 300.000 millones de euros de ahorro europeo crean que el mejor destino para invertir es Estados Unidos y no Europa. Por tanto, nosotros tenemos que aumentar aquí la inversión, tenemos que aumentar, curiosamente, la productividad, la competitividad y crear empresas europeas. Tenemos que superar esa visión trasnochada de los campeones nacionales, porque ahora es más verdad que nunca lo que decía hace 30 años algún dirigente europeo, que decía, bueno, en Europa todos somos países pequeños, pero algunos todavía no lo saben. Pues para que se enteren, todos somos pequeños en este mundo de hegemonías medio imperiales.